Amigos, buenos días. Soy Manuel Lara desde Palencia. Bienvenidos a la quinta entrega de nuestro blog. Hoy lo he titulado El nuevo orden mundial. Esto se engloba dentro del tema principal, que son las profecías bíblicas para el tiempo del fin. El nuevo orden mundial suena a sociedades secretas, a sociedades o a teorías de conspiración, pero curiosamente las personas de mi edad hemos visto cómo sutilmente han puesto los pilares de esta nueva forma de pensar. Y afortunada o desafortunadamente, como lo queráis ver, los chicos de 22 años hacia atrás están siendo educados en esta nueva forma de pensamiento mundial. Este es un pensamiento que pregona la libertad, la igualdad, la ecología, un tipo de espiritualidad sin que nos ate a nada, un tipo de espiritualidad individual y libre, si lo queremos llamar así. Pero curiosamente, esto no es nuevo, ¿no? Vamos a explicar desde un punto de vista histórico, en estos 15 minutos, y desde un punto de vista bíblico, ¿qué es el nuevo orden mundial? ¿Por qué? Para los que vivimos en esta época, para los que nos interesan ciertos temas de la cultura, de la educación, de la sociología, nos damos cuenta un cambio de paradigmas, ¿no? Nos damos cuenta un cambio, ciertas cosas que antes considerábamos que por ahí no estaban bien vistas o de pronto eran algo degradantes, hoy nos han dado el giro y nos dicen que no pasa nada, que todo está bien, desde que no le hagamos daño o de que ciertos grupos no hagan ningún daño a los demás, todo es aceptado, todo es tolerado. Y efectivamente, ¿no? Aquí yo no estoy pidiendo que cojamos un machete y le cortamos la cabeza al que no piense como nosotros, ni mucho menos. Pero una cosa es eso, una cosa es el respeto. Y aquí vamos a empezar a tocar temas muy delicados, por eso he pensado mucho en hacer esto o en decir esto, porque puedo terminar tildado de mil cosas, todas malas y negativas. No es mi intención que toméis ese concepto de mí. La idea es, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? Estas nuevas bases, estos nuevos paradigmas, estos nuevos puntos de vista socialmente aceptados. Hay algo muy curioso, que pregonan una libertad de la raza humana, pero curiosamente esta libertad, si os fijáis bien, no la quieren imponer a la fuerza. Si tú no entras por allí, eres de todo lo malo que puedes imaginar, ¿no? Un facha, un extremista, un fuera de sitio, alguien anacrónico. ¿Y realmente en qué consiste este nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial tiene, como su nombre lo indica, la idea de agrupar a las naciones más poderosas del planeta para que ellas, reunidas en un solo cuerpo, en un solo grupo, dirijan el mundo, las políticas tanto monetarias, sociales, ecológicas e incluso espirituales. Curiosamente, la humanidad siempre ha querido hacer bloques de países, ¿no? En Europa, después de las dos guerras grandes que han habido, se intentó de muchas maneras hasta que al fin algo cuajó con el resultado de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Que la historia de la Unión Europea, cuya sede está en Estrasburgo, en Francia, es muy curiosa, ¿no? Y tenemos que necesariamente ir a la Biblia, porque no olvidemos el punto de vista bíblico de estas charlas. Yo simplemente quiero exponer
y de alguna manera advertir que estas cosas que hoy estamos viendo están escritas en la Biblia. Pero desafortunadamente, como a la Biblia y al Dios de la Biblia, hoy nuestro raciocinio, nuestro desarrollo, nuestro humanismo, nuestra libertad, ha llegado a la conclusión de que no lo necesitamos. Hoy hablar incluso de Dios, como he dicho antes, es incluso políticamente incorrecto, ¿no? Pero ese no es el tema. Sigamos con el nuevo orden mundial. Hay dos bloques que van a terminar unidos, que está en Nueva York, la ONU, y en Estrasburgo. Sobre ellos vuela una tercera unión que busca, o una tercera alianza que busca agrupar a estos dos en uno solo, bajo un mando militar, que es la famosa OTAN, o NATO, por sus siglas en inglés, ¿no? Esta fuerza militar, un bloque militar tecnológico, que sería el amparo o la fuerza de este sistema, desde un punto de vista militar. Curiosamente, la vieja Europa y el nuevo mundo norteamericano, la nación americana, aparecen en la Biblia, aparecen en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis, ¿no? Que son libros proféticos que nos hablan sobre la segunda venida de Jesucristo, lo que implica el fin del estado de las cosas actuales como las conocemos. La Biblia nos lo advierte y nos da unas señales, pero nosotros no hacemos caso de ellas. Vamos a entrar en detalle. ¿Qué implica el nuevo orden mundial? Empezamos por decir que era una unión militar, económica, social y con una espiritualidad diversa, pero que va a ser delegada en un líder religioso. Aquí tendríamos que hablar nosotros de la famosa marca del 666. Y os lo voy a explicar con un ejemplo que viene como anillo al dedo. El nuevo orden mundial aboga por el feminismo, aboga por los derechos de la comunidad LGTB, aboga por la ideología de género y por el lenguaje inclusivo. Detrás de esto, así doy pinceladas, por ejemplo, con respecto a la ideología de género, en la ONU, en Nueva York, se reconocen, ojo al dato, 112 variaciones sexuales o géneros sexuales en la humanidad. 112. Vale. Con respecto al lenguaje inclusivo y a esta ideología de género, se están dando casos tan curiosos como, por ejemplo, la semana pasada en Navarra, aquí en España, ha salido un documento en donde se le pide a los maestros, a los profesores del colegio, de la escuela de los niños, no llamar niño a un niño o niña a una niña, porque lo consideran un lenguaje excluyente. Escuchadme hasta dónde estamos llegando. Entonces ahora hay que decirles infantes, porque si un niño se siente niña o una niña se siente niña, bueno, y todo este rollo, por Madrid hubo unos autobuses que las niñas tenían pene y que un niño podía tener vulva y luego contraatacaron otros. Bueno, lo que hay, y yo no entro allí, yo simplemente estoy informando lo que hay. En el País Vasco consideraron que si los niños jugaban fútbol en el patio del recreo del colegio, era una actividad excluyente y machista. Así, ojo al dato también, han prohibido que los niños jueguen partidos de fútbol en el patio escolar. Hasta ahí vamos llegando, ¿no?
O sea, la cosa se está rizando el rizo, se está alargando y sacando cosas. Ahora vamos a hablar del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo lleva a exabruptos tales como decir, queridos portavoces y portavozas, ¿no? Que digan compañeros y compañeras, vale, se admite, pero ya llevarlo a términos que la Real Academia no los admite e incluso está en contra porque considera eso un adefesio para nuestra lengua. Pero la cosa está así. Curiosamente, en la Biblia hablamos de la Torre de Babel, ¿no? Aquí vamos a empezar a relacionar una cosa con otra cosa. Está en Génesis capítulo 11, los que quieran leerlo, todo el mundo lo conoce. Pero hay unos paralelismos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, dice en la Biblia que el lenguaje en la tierra era único y que el hombre dijo, rompamos las ataduras, no necesitamos a este Dios, y empezaron a construir una torre que significaba la unidad del hombre contra Dios. Y se dice que hablaban una sola lengua y Dios confundió el lenguaje y salieron y se esparcieron por todo el mundo. Y ese es el origen bíblico de los diferentes idiomas. Curiosamente, uno de los lemas de la Unión Europea es el contrario, es lo contrario, la antítesis de esto que acabé de decir. El lema es muchos idiomas, una sola lengua. La Torre de Babel original era una sola lengua y salieron muchos idiomas. En Europa son muchos idiomas, pero una sola lengua. Otro dato muy curioso, el edificio que está en Estrasburgo, y esto consultarlo por internet, es una réplica de un óleo que pintó acerca o sobre la Torre de Babel, pintó un holandés apodado El Viejo. Entonces, tal cual el arquitecto copió esa pintura y si lo ven en internet, aparenta ser un edificio en ruinas o parado en la mitad de la construcción del edificio. Curiosamente también, cuando se inauguró la sede, se inauguraron también unos sellos de correo que ponen la estampa de la Torre de Babel antigua o bíblica, con 12 estrellas de 5 puntas invertidas, ¿no? Esto es el símbolo satánico de la cabra de Méndez, que llaman, o el chivo de Méndez. Entonces aquí es cuando nos paramos a preguntarnos, bueno, pero en la Europa moderna, en el túnel que está en Suiza de acelerador de partículas, en la mitad de la plaza, hay una estatua a la diosa Shiva. ¿Esto es casualidad? Todo este movimiento que nos buscan aflorar, el que tenemos derechos, el que todos tenemos que ser iguales. ¿No hay algo detrás de esto? ¿No hay grupos poderosos, económicamente hablando? Bilderberg, Illuminati, el G20, que son los que están manejando los hilos de todo esto. Y detrás de estos poderosos no existirá un poder superior, sobrenatural. Porque fijaos que lo que busca este nuevo orden mundial es que nosotros cortemos cualquier nexo que nuestra fe rompa, cualquier nexo hacia la espiritualidad, hacia el Dios de la Biblia. Ahora es el hombre convencido al 100% que podemos vivir bajo nuestras propias leyes, unas leyes muy modernas, muy equitativas, muy igualitarias. Pero hay algo que no funciona, ¿no? Cada día hay más caos, cada día
los que saben de economía dicen que la economía mundial está pendiendo de un pequeño hilo que el día menos esperado esto hace crack. Y a tomar vientos, como se dice aquí en España. Entonces, hermanos, hay una nueva filosofía mundial, ajena a Dios. Pero si la Biblia no miente, va a salir un líder espiritual, que va a ser el que va a manejar toda esta política, que ya se está implementando. El propósito mío es leer la Biblia. ¿Tenéis hijos pequeños? Habladle de Dios. A Dios lo estamos eliminando de la ecuación. Voy a terminar. Bueno, y el tema quedó muy corto para los minutos que quiero dar, ¿no? Aquí podríamos hablar muchísimos. Incluso el nuevo orden mundial, antes de irme, no es una expresión nueva. La frase más famosa que se recuerda fue cuando George Bush, recientemente fallecido, al derrotar a Saddam Hussein en la guerra del Golfo, dio un discurso a la nación y a medio mundo que lo vio, y habló sobre el nuevo orden mundial. Curiosamente, en el Concilio Vaticano II, los jesuitas en el año 1950 y algo hablaron también del nuevo orden mundial. Los billetes de dólar tienen el nuevo orden secularum, ¿no? En su billete y en el sello, en el revés del sello de la nación. Y si vemos, hay unos signos masónicos, hay una deidad que es el sol. Hermanos, aquí hay mucho por escarbar, pero no los quiero aburrir con más habladuría, con más cuentos míos. La cosa está allí. Y curiosamente, la marca de la bestia, el 666, dice Apocalipsis que será puesto en nuestra frente. O sea, hay gente que todos estos cambios los toma porque están realmente convencidos que es el camino. Dice también que ese 666, que es un sello de hombre, también será puesta en la mano derecha, en la muñeca. Esto significa que yo así no crea en eso, no sea un convencido de esta doctrina, la acepto por conveniencia. Esto le pasa a los partidos políticos tradicionales, conservadores o moderados. Les cogió este movimiento de feminismo, de igualdad, de lenguaje, de género, y los avasalló de tal manera que los cogió fuera de lugar, y hoy en día lo aceptan no por convencimiento propio, sino por conveniencia, porque saben que eso les va a dar o les va a quitar votos en las urnas. Entonces esto es una forma de manipulación, esto es un sello que en los 4 anteriores vídeos hemos hablado de un querubín alto protector que estaba en la presencia de Dios, que se reveló y que domina el planeta. Los tiros van por allí. Y hablar de estas cosas me tildarán de loco. Pero mi buen consejo es: escudriñad las Escrituras, porque en ella o en ellas encontraremos al autor de la vida. Y me despido con el Salmo número 2, para que veamos un salmo profético que se aplica perfectamente a nuestros días. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra.
y los príncipes consultarán unidos. Todos irán contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El verso 4 dice: el Dios que mora en los cielos se ríe. Porque ¿quién es el hombre para destruir los designios de un Dios que nos ama y que nos anticipa todo lo que va a suceder y todo lo que está sucediendo? Hermanos, gracias. Esto es un pequeño abrebocas. Esto es muchísimo más profundo. He querido no alargarme mucho. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Gracias.